Lamentablemente, por cuestiones de la tecnología, no se pudieron conectar todos el día los días que correspondió, que fue el lunes y jueves de la semana pasada. Sin embargo, ya platiqué con el ingeniero para corregir ese error y que ninguno sea perjudicado. Adicionalmente, les dije que por ahí les vamos a subir algunas diapositivas para que les sirvan de apoyo a ustedes, porque como les gusta mucho la lectura, a veces no les gusta revisar los libros, ustedes ya quieren los resúmenes, mejor si son preguntas, ¿no? Entonces, pues vamos a tratar de apoyarles en ese sentido. El examen, que es lo que les preocupa a todos, miren, yo voy a la práctica, falso y verdadero. Es así de sencillo. 30 preguntas, falso y verdadero. ¿Y qué pasó? Si estudiaron, no me veo con ese problema. En el semestre anterior y en los sucesivos de tracto sucesivo que he dado, se los hago de esa manera. Civil y mercantil. Por eso es que tiene esas dos aristas de que funciona por la vía del juicio ejecutivo, el juicio sumario, que también le son aplicables para el Código de Comercio. Porque el Código de Comercio nos remite a el Código Procesal Civil. Si ustedes son acuciosos, revisen el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esperaría yo lo tenga. Que no me va a pedir el Código de Comercio. ¿Estefanía? No lo trajiste. ¿Quién lo trajo por ahí? Por favor, léelo. Pero que así, con voz alta y manotito. Artículo 327, procedencia del juicio ejecutivo. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Numeral primero, los testimonios de las escrituras públicas. 2. La confesión del deudor prestada judicialmente, así como la confesión ficta cuando hubiere principio de prueba por escrito. Tercero, documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial. Cuarto, los testimonios de las actas de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios, o los propios documentos si no fuere legalmente necesario el protesto. Quinto, acta notarial en la que conste el saldo que existiera en contra del deudor de acuerdo con los libros de contabilidad llevados en forma legal. Sexto, las pólizas de seguros, de ahorros y de finanzas y los títulos de capitalización que sean expedidos por entidades legalmente autorizadas para operar en el país. Séptimo, toda clase de documentos que por disposiciones especiales tengan fuerza ejecutiva. Precisamente en ese artículo 327, el último párrafo, ahí es donde entra la amalgama de juicios que se pueden proponer, no obstante, que pertenecen al Código de Comercio, como que es el pagaré, la letra de cambio, el de venturi, las fianzas, pólizas, etc. Todas esas se remiten al 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Pero adicionalmente también está el artículo 1039 del Código de Comercio, ¿verdad? ¿Quién trajo su Código de Comercio? Léalo, por favor. 1039 dijo, ¿verdad? Sí, correcto. La 1039, la vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se retirarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a arbitraje, en cuyo caso prevalecerá el acuerdo arbitral sobre cualquier proceso o vía judicial señalada, específicamente en este código y en otras leyes de naturaleza mercantil.
Ahí precisamente, si ustedes hacen una integración de esas leyes, yo creo que no lo había leído, ¿verdad? No lo había visto. Pues estos debieron de haberlo visto en Mercantil 1 y 2, para que acá en Mercantil 3 pues ya tengamos un panorama general de lo que es el derecho mercantil. Miren, es bien importante que ustedes lean su código. No les voy a permitir que ingresen su código el día del examen, salvo que ustedes quieran que yo les ponga problemas, ¿verdad? Por eso se los estoy advirtiendo. Estudien sus códigos de comercio. Estudien las leyes que yo les digo. ¿Sí? La ley del organismo judicial es básico que ustedes la conozcan. ¿Por qué? Por la locus regit actum. Y me van a preguntar, ¿y qué es eso? ¿Quién me puede responder eso? ¿Qué es la locus regit actum? A ver, Estefanía, a ver si te recordás de eso. No. ¿Se dan cuenta lo grave que están? Esos son básicos que ustedes las deben de tener. ¿Estamos la ley de la judicial? ¿Qué pasa? Que pasan de noche y de día. Pero leen. Miren, las leyes son tan cambiantes que precisamente, no recuerdo quién fue el compañero, Héctor creo que fue, el que nos hacía mención. ¿Dónde está Héctor? Por ahí. Creo que trabajas en un banco, ¿verdad? ¿O tenés conocimiento de alguna cuestión de... Bueno, precisamente la ley de tarjetas de crédito, ¿verdad? Que es el decreto 2-2024, es el que vino a regular y es un ordenamiento especial solo para las tarjetas de crédito, ¿verdad? Sin embargo, en el Código de Comercio estaba esa normativa que a grosso modo les hablaba sobre las tarjetas de crédito, pero no estaban los plazos, la forma de poder contratar, aunque de acuerdo a los principios filosóficos que ya vimos. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos principios filosóficos? El derecho mercantil. A ver, escuchemos ahí. Verdad, vida y buena fe. Pero sí, así. Artículo 600. Me olvidó. 669. 69. Artículo 669. Verdad, vida y buena fe. Y la buena fe guardada. Esa. Miren, esos en el derecho mercantil son básicos. Esos dos principios son básicos para todo el ordenamiento jurídico del derecho mercantil, porque a través de ellos es que conocemos que cuando hacemos un negocio jurídico de carácter mercantil, ambas partes celebraron ese negocio jurídico bajo los dos principios filosóficos de la buena fe habida y la buena fe guardada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando negociamos, pactamos un valor o precio de lo que vamos a vender, y también tenemos que garantizar con la buena fe de que lo que estamos entregando se encuentra en perfecto estado, porque si nos vamos al derecho civil, ¿en qué caemos? Ya probaron los 4 civiles, no puede ser que no sepan. Notariado no lo llevan, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Triste, entonces, miren, es importante que le pongan atención a esto, porque esto les va a servir a ustedes para poder estructurar sus escrituras. Se recordarán de las palabras que Dixon Díaz les está diciendo. El derecho notarial es perfecto, no existe margen de error, porque si el notario
comete un error, ¿cuáles son las consecuencias? Pero no murmuren, háblenlo, díganlo para que usted se sienta con confianza de lo que usted está diciendo. ¿Sí? Digan las cosas. Miren, errar es de humanos. A ver, compañera. Tal vez está comprometida nuestra, digamos, lo verdadero que nosotros hacemos. Esa es la palabra, pero Perdón. No, miren, pues, un error que cometamos nosotros en la elaboración de una escritura pública nos puede traer consecuencias que hasta la cárcel podemos ir a parar. ¿Por qué? Porque como notario uno está investido de una fe pública, ¿sí? Y ustedes van a dar una certeza jurídica del negocio jurídico para el cual los contrataron. Entonces, por eso es el sumo cuidado que deben de tener ustedes en la elaboración de una escritura pública. Deben saber perfectamente que esa escritura, aunque no les estoy dando derecho notarial, pero si ustedes leen el artículo 29 del Código de Notariado, yo ya leo, me recuerdo, y el artículo 31 nos menciona las formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Entonces es bien importante que ustedes en la redacción que hagan le den certeza cuando estampen la firma que diga ante mí. Y ustedes tienen que cerciorarse, no porque se los contó fulano o tal, de que las personas que están firmando ese documento, permítanme, unos lineamientos. Fíjense que me sucedió algo cuando yo estaba dando clases en la jornada de la mañana. Estaba procesal administrativo, estaba dando. Si ustedes leen el artículo 13 del Código Notariado, dice que no se permiten las tachaduras y enmendraduras dentro del instrumento público. Porque un error de esa naturaleza, como les decía, puede provocarles las consecuencias que a nadie quiere ir a conocer, la cárcel. Y agréguenle eso, los daños y perjuicios que le puedan ocasionar a las partes por un error. Entonces, ustedes ya están en el 10º semestre, deben de ponerle el mayor interés cuando hagan ese trabajo que hacen de protocolo. No lo han hecho, ¿verdad? Ya lo van a hacer. Nada más 25 escrituras las ponen a redactar en hoja de papel español y que cumplan con todas las formalidades de ley. Se supone que ustedes ya leen los códigos notarial, las obligaciones previas, las obligaciones posteriores, todo eso lo debemos de conocer. ¿Por qué? El derecho mercantil es la parte sustantiva. ¿Sí? Y si hablamos de un título de crédito, de un pagaré, el notario tiene que dar fe de que las partes, que las firmas que están contenidas en ese documento son auténticas porque fueron puestos por los contratantes. O sea, digo, no es un juego como muchos creen. Entonces, hay que tener sumo cuidado porque en algunos casos nos puede llevar las consecuencias irreparables, ¿verdad? Entonces, hay varios colegas que están allá, unos están en el preventivo, otros están en mariscal y otros ya están en carbón, ¿verdad? Con las penas que están cumpliendo, ¿verdad? Dado que han hecho un mal uso del protocolo, han hecho un mal uso del protocolo. Y preguntarán, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver el derecho notarial con el derecho mercantil? Ya se los explicaba. Por todos los títulos de crédito, por la constitución de las sociedades anónimas.
Ustedes son los que les tienen que redactar en su protocolo. No pueden irse ustedes a los Estados Unidos a hacer allá la escritura o matarla para que allá la hagan. No, tienen que ser ustedes, porque la fe pública se la otorga al Estado a uno, no al vecino, no al primo, no al hermano, no, porque las consecuencias son garrafales. ¿Les quedó duda o no? Bueno. Fíjense que ¿por qué les hablaba de la locus recitatum? Locus recitatum. Artículo 28 de la ley del organismo judicial. ¿Quién lo puede leer ahí, por favor? ¿Sí? ¿La trajo? Léalo, por favor, artículo 28. Artículo 28. Formalidades externas de los actos. Locus recitatum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Ya ahí lo tienen, pero como no lo leen, no lo estudian. Y todavía viene otro, en el 29. Dice, forma de invalidez de los actos, lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Pero todavía nos complica más, ¿verdad? Porque hay otro. El artículo 30, lugar de cumplimiento de los actos, lex loci executionis. Si en el acto o negocio jurídico debe cumplirse en un lugar distinto a aquel en que se celebró, todo cuanto concierne a su cumplimiento se rige de acuerdo a la ley del lugar de ejecución. Pero fíjense que adicional a eso está el pacto de sumisión. Yo esa pregunta siempre la hago, siempre la formulo en los exámenes. Y la verdad, cuando yo les pregunto, den la definición de lo que es el pacto de sumisión. Es que no es una misión que se les puso que hicieran. ¿A qué se refiere ese pacto de sumisión? A ver, ¿quién me lo puede explicar? ¿Tiene su ley? Miren, pues cuando se les pregunte algo, tienen que tener su ley en la mano. Porque lo primero que se les va a preguntar es, ¿y cuál es el fundamento legal de eso? Porque cuando ustedes están en una audiencia ante el juez o tribunal o sala, no voy a decir, creo que, si por creer muchos hay el preventivo. De acuerdo a la ley, el pacto de sumisión, es el artículo 31, y ahí está bien claro. Dice, los actos y negocios jurídicos se rigen por la ley a que las partes se hubieran sometido, salvo, dice, que dicho sometimiento sea contrario a leyes prohibitivas expresas o al orden público. Es decir, que todos los actos a que las partes se someten es de acuerdo, de común acuerdo. Por eso, miren la naturaleza del negocio jurídico, tanto civil como mercantil. Ambas partes de común acuerdo se someten a celebrar el negocio jurídico. Pero ese negocio jurídico no tiene que ser contrario a la ley o a leyes prohibitivas. No van a pactar ustedes y como van a hacer constar en una escritura pública
que le dan media tonelada de cocaína y el otro les va a pagar cierta cantidad de dólares, ¿verdad? ¿Creen ustedes que eso es legal? Obvio que no es legal. Entonces deben de saber ustedes también, como futuros profesionales del derecho, qué es lo que las partes quieren celebrar. Y para eso es que uno los asesora. Y es que yo creo que tal vez usted quiere esto, ¿no? Ustedes tienen que tener la seguridad de la asesoría que le está brindando a su cliente. Porque si no, lo más seguro es que va a ser debut y despedida. Si ustedes empiezan a parafrasearle a su cliente, lo más seguro que les va a decir, sí, hay regreso. Anótense uno menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ustedes no lo están asesorando de una manera adecuada. De ahí la importancia de por qué ustedes deben de estudiar la ley. La doctrina es importante, es fundamental, pero eso solo nos enriquece para tener un mejor léxico jurídico. Para eso nos sirve la doctrina, para el conocimiento de lo que han escrito algunos autores relacionados a un determinado tema. Pero la ley es la base fundamental de cualquier Estado de Derecho. Y si no aplicamos la ley, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no aplicamos la ley? No hay control del Estado. Entonces las partes quieren hacer lo que se les dé la gana, no es cierto. No pueden hacerlo bajo esos parámetros, porque para eso existe un orden jurídico, que es el que norma la celebración de todos los actos y negocios jurídicos de las partes, todos. Y el que no está ahí, ¿qué pasa? No se puede celebrar, simple y sencillamente porque no existe. Si no está regulado en la ley, porque no existe. Y les voy a poner un caso típico o atípico, como usted diga. La celebración del matrimonio de dos féminas. ¿En el Código Civil está regulado eso? Y entonces, es contrario a la ley, es prohibitivo. ¿Por qué? Porque nuestra norma constitucional así lo establece, que el matrimonio, y luego en el artículo 79 del Código Civil dice hombre y mujer. El matrimonio es una institución social por medio de la cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de permanencia, de vivir juntos, procrear, educar. Pero no dice que dos mujeres puedan hacer eso. Yo no dudo en la capacidad de las mujeres, jamás lo he dudado. Son muy inteligentes, todos somos inteligentes, pero dentro del marco legal de nosotros no cabe esa figura. Ha habido, como digo, iniciativas de algunos por ahí que quieren que se haga, pero desafortunadamente para ellos no se va a poder mientras no haya una reforma constitucional. Y para que se logre una reforma constitucional de esa naturaleza, creo que solo sería a través de un golpe de Estado. Nuestra sociedad no lo va a permitir. Así, yo sé por qué se los estoy diciendo. No lo va a permitir. Hay algunos que por ahí se han salido ya del closet, pero si la verdad, no estoy hablando nada, ni los estoy ofendiendo ni nada, para que no se vayan a sentir aludidos. Es la verdad, hay algunos que ya se salieron del closet y ahí andan viendo a ver quién se une más a la caminata. Entonces, es bien importante para todos que estudien leyes. ¿Sí? Para el próximo día de clases, quiero que me lean
los primeros 50 artículos de la ley de los regímenes judiciales. ¿Sí? Y ahí se van a dar cuenta porque tienen que saber lo que es la competencia, qué es la jurisdicción. Esos son términos que ustedes ya deben de manejar. Procesal civil 1, procesal civil 2. Pero vayámonos un poquito más atrás, teoría general del proceso. Ahí vieron todo eso. ¿Qué es jurisdicción? ¿Qué es competencia? Y ahí tuvieron que haber visto lo concerniente al artículo 28, 29, 30 y 31. Les aseguro que eso se los dieron. Lo que pasa es que no se recuerdan. ¿Por qué? Solo lo vieron y no lo estudiaron. Hay que estudiar para el mañana, ¿verdad? No solo para el examen. ¿Les quedó claro lo que es el pacto de sumisión, no? ¿Seguros? ¿Cuál es la duda que tengo? Se dijo que no. ¿Cuál es la duda que tengo? Hable con toda confianza. Entre amigos y no es agencia Juan. No, si tienen duda con la definición que da nuestro ordenamiento jurídico, ley del orden judicial, ahí está bien claro. Todos los actos y negocios jurídicos, las partes son las que lo acuerdan y se deben de respetar. Los principios básicos y filosóficos del derecho mercantil. Por eso se los pregunté, para que miren de dónde surge todo de los principios filosóficos. Si el derecho mercantil no crea que ahorita acaba de nacer, tiene más años que su servidor. Entonces, no, el derecho del tráfico mercantil viene desde el tiempo de la historia, ¿verdad? Pero como aquí no vamos a ver la historia, yo creo que ya se la dieron, ¿verdad? Entonces vamos a continuar con la clase. Lo último que vimos fue la mora mercantil. Fue cuando dijimos que el deudor y el acreedor son sujetos de una obligación civil y pueden incurrir en mora. La mora es el estatus jurídico en que se encontrará un sujeto si no cumple con su obligación o no acepta la presentación que le hace el deudor, según sea el caso, en virtud de la exigibilidad de los respectivos vínculos. Esta mora mercantil tiene una característica propia del Código Civil. ¿Quién me puede leer el artículo 1431 del Código Civil? Gracias, aquí lo va a leer la compañera. ¿Ya lo ubicó o no? Démosle, arránquese. Cuando la ley o un acto reglar expresamente. 2. Cuando de la naturaleza y circunstancias de la obligación resultare que la designación de la época en que debía cumplirse la prestación fue motivo determinante para que aquella se estableciera. 3. Cuando el cumplimiento de la obligación se ha imposibilitado por culpa del deudor o éste ha declarado que no quiere cumplirlo. Y cuando la obligación procede de actos o hechos ilícitos. ¿Qué es lo que sucede con la mora mercantil? Platicábamos con relación en la clase anterior de los famosos plazos. Cuando en la ley, en el derecho mercantil, no se indica ningún plazo de vencimiento o de cumplimiento de la obligación, ¿qué debemos de entender? Que es de efecto inmediato. Contrario censo en el derecho civil, que es expreso. En el derecho civil, todo negocio jurídico debe tener un lugar, tiempo y modo de cumplimiento. Pero si no se dice cuál es
la fecha de vencimiento o del cumplimiento de la obligación, ¿qué debemos de hacer? ¿A dónde debemos de acudir para obligar al deudor a que cumpla su obligación? ¿Perdón? ¿Juez de ejecución? No. Juez de ejecución es al juez de acuerdo a la competencia. Ojo, ¿por qué debemos de conocer la competencia? Porque tenemos que saber cuál es la competencia que tiene asignada ese juez. ¿Y cuáles son las clases de competencia? Pregunto. Por razón de la pandemia, por razón de la amnistía, por materia también. Por razón de la materia, por razón de la cuantía. Por eso es que las debemos de conocer. Y por eso los estoy obligando a que lean esos 50 artículos de la ley del organismo judicial. Porque ahí está. Ahí está inmersa la jurisdicción y la competencia. Esa misma nos va a remitir a un acuerdo, uno de los tantos acuerdos que ha emitido la Corte Suprema de Justicia, donde ha reformado el monto de la cuantía. La última, creo, si no estoy mal, para los juzgados de primera instancia civil, creo que es de 60,000 quetzales un centavo, si no estoy mal. Entonces tenemos que ver cuál es el monto dentro del derecho mercantil el cual las partes están negociando, para ver ante qué órgano jurisdiccional debemos de acudir para hacer el reclamo en el cumplimiento de esa obligación del deudor, dado que éste no quiere pagar, no obstante que ya se le fue a requerir de manera verbal, por la vía notarial, para que pagara y que cumpliera su obligación. Pero dice, no tengo dinero, no le voy a pagar. Entonces acudo al órgano jurisdiccional para que a través de la vía ejecutiva o a través de la vía del juicio sumario, que es de los juicios de conocimiento, lo obligue a que cumpla. Y entonces regresamos al artículo 112 del Código Procesal Civil y Mercantil, que son los efectos del emplazamiento. Y entonces dentro de los efectos del emplazamiento hay efectos materiales y efectos procesales, ¿verdad? Si no estoy mal, léanlo por favor para que... Ahí está, permítame. Permítame un momento, solo para explicar por qué estamos hablando de la mora mercantil. Ese es el objeto. Una vez el juez lo emplace y le notifique, automáticamente él va a caer en mora, aunque las partes no lo hayan pactado. ¿Por qué? Porque el patrimonio del acreedor es el que está siendo afectado y el que está siendo beneficiado es el deudor. No le pago. Entonces regresamos a las medidas precautorias que se pueden decretar en la demanda, ¿verdad? Que lo platicamos el último día de clases. ¿Y qué medidas precautorias son las que se pueden decretar? No solo la RAI. ¿Embargo de qué? Cuentas, el salario y arraigo. A ver, explíquemelo usted. Secuestro de bienes, ¿Qué más? arraigo, pago de cuentas, Correcto. Miren, eso es, pero miren, por eso es el manejo de código. No le presten, porque no lo trajo, préstame, ¿no? Cuando están ustedes en el examen técnico, privado, público, como le quieran llamar ustedes, no tienen oportunidad de ir a prestar un código.
Qué pena que vayan ustedes a someterse al examen y no lleven sus códigos. Ese es el alma mater de uno. Las leyes. Deben de cargar sus leyes. No andar prestando. Fíjense que hasta eso se califica en el examen para ver si el alumno no lleva los códigos nuevos. ¿Qué significa si el código está nuevo? Que nunca lo abrió, que lo acaba de ir a comprar, solo que se recordó que tenía que llevar esa ley. No, pues si en el código uno le hace sus anotaciones, algunos apuntes por ahí, algunos le ponen hasta corazoncitos. Yo me recuerdo que uno de mis profesores, que en paz descanse, yo de cariño siempre le decía San Ricardo, que era Ricardo Sandoval, que él fue mi docente, y me recuerdo que él nos dio un notariado y entonces decía, miren, a ese artículo pongan una calaverita así. ¿Por qué, verdad? Por eso se han muerto muchos en el privado, así. Y nosotros así, ¿verdad? Todos, así como están ustedes ahorita. Pues no le pongan una calaverita, pónganle lo que ustedes quieren que consideren, pero que ustedes lo ubiquen rápido, porque eso es manejo del código, ¿verdad? ¿Quiere preguntar algo? No, que solo en el árbol de sueldos está en el artículo 307 y el de anotación del marco en el 308 del código. Y en el 528, ¿qué tenemos? En el 528 está secuestro de vehículos Es lo que estaba mencionando el compañero. y arraigo en el 523. Así es. Pero también están las medidas precautorias de intervención, 529. ¿verdad? Y así, miren, hay lo que pasa es que como no leemos, ni siquiera traemos el código, ¿no? Ahí está guardado, güey. Ahí para cuando pregunte el link, le digo que no lo trajo. Sencillo. ¿Verdad? El daño se lo hacen ustedes. Porque después van a tener que estudiarlo. Si no lo estudian ahorita, lo van a tener que estudiar para el privado. Porque seguro que a veces van a preguntar. Como que me llamo de eso. En serio. Por eso Ricardo Alvarado siempre nos decía a nosotros eso. Póngale una calaverita a ese artículo. ¿Y por qué una calaverita? Muchos se han muerto en el privado. Y no es que se mueran, pues, en el buen sentido de la palabra, pierden el examen. ¿Por qué? Porque no saben fundamentarse. De entrada, ustedes dicen creo. Y ya les dije que es lo que pasa por creer. El delincuente normalmente dice, creo que hoy no me van a agarrar cuando sale a cometer sus ilícitos. O sea, por esto es la importancia que ustedes conozcan sus leyes, ¿verdad? Así como conocen al novio o a la novia, pues así es que hay que conocer. Pero la tienen a la mano, no se les puede escapar nunca. La tienen a la mano. Y hay que actualizarlo, porque las leyes son cambiantes. Verbigracia, el ejemplo que hablábamos de las leyes de tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, esta ley luego está fresca, acaba de salir del horno. En septiembre creo que entra. Tal vez si ustedes quieren lo que va a entrar en septiembre, fíjense. Lo que pasa es que la nueva ley habla sobre la regulación del cobro de intereses bancarios. El cobro del acoso que se les hacía a los clientes con estar llamándolos para cobrarles, rebaja y regula el impuesto de cobro. Y lo que entró en vigencia a principios de año fue el término de los contratos. Porque los contratos son contratos de adhesión, pero estaban completamente crucificando al usuario. Entonces, ahora se modificaron un poco y en septiembre entran las tasas más bajas de interés para que
la persona tenga el chance de poder pagar un crédito sin que lo estén ahorrando con los intereses, ¿verdad? Porque Sí, antes y es eran que- intereses por intereses, y es que fíjense ahora que- está regulado por la superintendencia de bancos, que hay algo así, ¿verdad? Eso que precisamente acaba de mencionar, la ley de bancos y grupos financieros. Normalmente muchos bancos del sistema y las financieras, si no estoy mal, creo que es el artículo 106 de la ley de bancos y grupos financieros, si no me vayan por ahí los cálculos, establece que son las certificaciones contables extendidas por los contadores de los bancos y financieras hacen plena prueba. Y entonces, ahora viene y surge una ley especial para regular las tarjetas de crédito. Y ahí les va a fijar, como dice el compañero, realmente van a chocar esas dos normas, solo que una es especial y la otra es general, porque la mayoría de bancos y grupos financieros afines normalmente lo que hacen es presentar una certificación contable del saldo deudor. Llámese tarjetas de crédito, llámese el negocio que sea, y ellos acompañan eso, y entonces el juzgador le tiene que dar plena prueba en base al 186 del Código Procesal Civil y Mercantil, porque dice que esos documentos se presumen auténticos, salvo la facultad que tengan las partes de redarguirlos de nulidad o falsedad. Y entonces esa es la prueba tasada. Entonces el juez no puede decir, miren, le voy a rebajar los intereses. ¿Qué es lo que en algunos casos se hace? Y lo digo a título personal. Normalmente lo que se hace es que en un auto, para mejor fallar o para mejor resolver, como algunos le conocen, se manda a pedir la tasa de interés del tiempo del negocio jurídico celebrado entre las partes, para que en base al 1947 del Código Civil el juez le pueda regular ese interés. Cuando el juez considera que es desproporcional a la realidad, entonces procede a rebajarlo. Pero si no hay quien se lo diga, lo más seguro es que el juez le va a dar plena prueba a esa certificación. ¿Sí, compañero? Otro asuntos es que como no hay voluntad de pago y ya están en más mercado, entonces las personas no van a la superintendencia de bancos, van a ver sus casos financieros para ver en realidad cuál es el capital que debe el banco. Entonces ahí lo que hacen mucho es capitalizar intereses, y cuando ya tienen una negociación, a esa negociación le suman los intereses Y la mora. y la mora Y los sagrados honorarios, ¿no? Entonces, por desconocimiento, no hacen hacer su derecho de que solamente recoge el capital, la millón de dólares y sus intereses. Sí, miren, eso es una cantidad que ustedes ni se imaginan que llegan a los tribunales por las famosas tarjetas de crédito. El problema es que a muchos, y hay varias de esas financieras y por eso creo que surgió el tema de la ley de tarjetas de crédito. Fíjense que la persona tenía, de acuerdo al estudio que entre comillas ellas le hicieron, la información, el mismo interesado que tiene la tarjeta es el que la da. ¿Cuántos son sus ingresos mensuales? ¿Cuánto digo? 10,000 quetzales. Multipliquen esos 10,000 por 12. Son 120,000, ¿verdad? ¿Y cuánto es su gasto? ¿Tiene hijos reconocidos o no? Entonces, ahí es de donde sacan ellos después de cuál es la capacidad de pago que tiene esa persona, ¿verdad? Y en base a eso le hacen el contrato. Pero yo me encontré en varios casos
En el mismo documento, el memorial escrito inicial, el mismo banco, o mejor dicho, su mandatario o representante legal, dice que la capacidad de pago de él es hasta 20,000 quetzales y resultan presentando unas demandas por 100,000. ¿Será lo que el compañero acaba de decir? Le capitalizan los intereses y se los van cargando al capital. Y entonces resulta que la capacidad de 20,000 que él tenía se traduce en 100,000. O sea, eso es, perdón, es irrisible para cualquiera. Y entonces ahí es donde viene la función del juzgador, ver que realmente sea congruente lo expuesto con lo pedido. O sea, no es posible que él firme un documento, letra de cambio, contrato de adhesión, y su capacidad de pago era 20,000. Entonces, ¿cómo es que el banco le permitió seguir usando la tarjeta si no pagó? Es porque le capitalizaron sus intereses y ahí es donde lo perjudican. Entonces, esas son cuentas incobrables. El banco no pierde porque ellos se manejan a través de un reaseguro. Si me equivoco, me corrijo. Pero los bancos se manejan en un seguro y un reaseguro. ¿Por qué? Las pérdidas esas, porque lo tiran a pérdidas porque ellos no pueden durar cierto tiempo más allá de lo que la ley establece, las pérdidas. Ese capital de la persona que resulta que eran 100,000 quetzales, ¿y de dónde los va a sacar? No va a poder pagar. Yo de aquellos que solo llegan a pagar lo mínimo, le sigue sumando los intereses y la bono. Los intereses y la bono. Eso no va a pagar lo mínimo. Lo mínimo se les traduce en unas cantidades incobrables. Y esos son los que tiran los bancos a pérdidas, entre comillas, porque a través del reaseguro ellos se hacen pago. Nos vamos a quedar ahí porque creo que ya se quieren ir, ¿verdad? Al 650 del Código de Comercio. Para que se entretengan un poquito. Se les queda ahora del 622 al 650 del Código de Comercio y del 1 al 50 de la Ley de Orden Pública. Que tengan buena noche.